Algunas experiencias de la infancia se quedan con nosotros para siempre, como cicatrices invisibles que duelen cuando las recordamos. Los campamentos de verano, esos lugares llenos de risas, fogatas y promesas de aventura, a veces esconden algo más. Bienvenidos a una nueva entrega de terror, donde lo inexplicable acecha en cada sombra. Hoy te traigo 3 historias de personas que asistieron a campamentos de verano en México. Relatos que no encajan en las fotos felices de las postales. Son confesiones íntimas, contadas en voz baja, como si hablar de ellas en voz alta pudiera despertar algo. Prepárate para escuchar lo que nunca contaron en las reuniones de exalumnos. Apaga las luces, ponte los audífonos y déjate envolver por lo desconocido, pero mantente alerta. Los ruidos extraños podrían no venir solo de estos relatos. Aquí, tus preocupaciones cotidianas se quedan fuera. Tu único temor será convertirte en el próximo protagonista de una de estas historias. Historia 1. El niño que nadie conocía. En el verano de 1998, cuando tenía 22 años, conseguí mi primer trabajo como monitor en un campamento a las afueras de Querétaro. Se llamaba Campamento Los Pinos, un lugar que prometía aventuras bajo el sol y noches estrelladas. Yo estaba emocionado. Había crecido en la ciudad, y la idea de pasar semanas rodeado de bosques, con el olor a tierra mojada y resina en el aire, me parecía un sueño. Los Pinos era un terreno vasto, con cabañas de madera que crujían al menor soplo de viento. Los árboles, altos y densos, formaban un muro natural que aislaba el campamento del mundo exterior. Todo parecía perfecto, como sacado de una postal. Pero las postales no cuentan toda la verdad. Llegué un día antes que los niños para prepararme con los otros monitores. Éramos 5 en total. Laura, la líder, una mujer de unos 30 años con una risa contagiosa. Miguel, un tipo callado que siempre llevaba un sombrero de paja. Clara, una estudiante de pedagogía con demasiada energía. Y Jorge, un ex-scout que conocía el bosque como la palma de su mano. Yo era el novato y me esforzaba por encajar. Durante esa primera noche, mientras organizábamos las actividades, Laura nos advirtió sobre las reglas. Nunca dejar a los niños solos. Nunca salir del perímetro del campamento después del anochecer. Y siempre, siempre, hacer el conteo. Los Pinos es seguro, dijo, pero el bosque es traicionero. Asentí, aunque no le di mucha importancia. Pensé que solo estaba siendo cautelosa. Los niños llegaron al día siguiente, un grupo de 42, de entre 10 y 13 años. Eran ruidosos, curiosos, y algunos ya planeaban travesuras antes de bajar del autobús. Los primeros días fueron una maravilla. Organizábamos caminatas por senderos marcados, competencias de orientación con mapas dibujados a mano, y juegos nocturnos bajo la luz de la luna. Las noches eran mi parte favorita. Nos reuníamos alrededor de una fogata, contando historias de fantasmas que hacían reír más que asustar. El aire olía a madera quemada, y las chispas subían al cielo como pequeñas estrellas fugaces. Todo iba bien, hasta el 4.º día. Esa mañana, durante el conteo matutino, algo no cuadró. Siempre revisábamos la lista de inscritos, un cuaderno con los nombres y fotos de cada niño. Conté los cuerpos alineados frente a las cabañas. 43. Parpadeé, convencido de que me había equivocado. Volví a contar, más despacio. 43. Al fondo del grupo, casi escondido, estaba un chico que no reconocí. Era flaco, con el cabello oscuro y desordenado, y llevaba una sudadera azul desteñida que parecía demasiado grande para él. Estaba mirando al suelo, con las manos metidas en los bolsillos. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Me acerqué a él
con la lista en la mano. «Oye, ¿cuál es tu nombre?», pregunté, tratando de sonar amigable. Él levantó la vista por un segundo, apenas lo suficiente para que viera sus ojos. Eran oscuros, pero había algo en ellos, como si reflejaran demasiada luz. «Santiago», dijo, en un susurro tan bajo que casi no lo escuché. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado hablando por horas. Revisé la lista. No había ningún Santiago. Busqué su foto, pero ninguna cara coincidía con la suya. Un nudo empezó a formarse en mi estómago. Hablé con Laura durante el almuerzo. «Hay un niño de más», le dije, mostrándole la lista. Ella frunció el ceño y revisó los nombres. «Debe ser un error. Tal vez se coló de otro campamento cercano». Pero su tono no era convincente. No había otros campamentos en kilómetros. Decidimos vigilarlo. Durante el resto del día, traté de seguirle la pista. Santiago estaba siempre en los márgenes. No participaba en los juegos, no comía en el comedor, no hablaba con los otros niños. Lo veía sentado bajo un árbol, dibujando círculos en la tierra con un palo. Los círculos eran perfectos, casi obsesivos, como si estuviera marcando algo. Esa noche, durante la fogata, lo observé desde el otro lado del fuego. Estaba sentado en un tronco, solo, mientras los demás cantaban y reían. Las llamas proyectaban sombras largas sobre la tierra, y la suya era diferente. No se movía como las otras. Cuando él giraba la cabeza, su sombra se quedaba quieta, como si lo estuviera mirando. Sentí un escalofrío, pero me dije que era el cansancio. El fuego juega trucos con la luz, ¿no? Me obligué a apartar la mirada y unirme a la canción. Al día siguiente, conté de nuevo. 42 niños. Santiago no estaba. Busqué por todas partes. Las cabañas, el comedor, los senderos. Nada. Nadie lo recordaba. Ni siquiera los niños que habían estado cerca de él. Era como si nunca hubiera existido. Pensé que tal vez Laura tenía razón, que había sido un error. Pero no podía sacarme su imagen de la cabeza. Esos ojos brillantes, esa sudadera azul, esos círculos en la tierra. Los días siguientes fueron normales, o al menos lo intentaron. Seguimos con las actividades, pero algo en el aire había cambiado. El bosque parecía más silencioso, como si contuviera el aliento. Los niños no lo notaban, pero los monitores sí. Clara juró que había visto una sombra moverse entre las cabañas al amanecer. Miguel, que nunca hablaba, empezó a revisar las puertas 2 veces antes de dormir. Yo no dije nada, pero cada noche, antes de apagar mi linterna, miraba por la ventana, esperando ver esa sudadera azul. La última noche del campamento, organizamos la búsqueda del tesoro. Un juego donde los niños, divididos en grupos, buscaban pistas con linternas en el bosque. Yo vigilaba el perímetro, caminando entre los árboles con una linterna en la mano. La luna estaba alta, bañando todo en un brillo plateado. Entonces lo vi. Santiago, parado entre 2 pinos, con la misma sudadera azul. No tenía linterna, pero su silueta era clara, como si la luz lo evitara. Me quedé helado. «¿Santiago?», dije, mi voz temblando. Él no respondió. Dio un paso hacia mí y luego otro. Su sombra, proyectada en el suelo, no se movía. Caminé hacia él, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera. Cuando estuve a unos metros, desapareció. No se desvaneció ni corrió. Simplemente ya no estaba. En el suelo, donde había estado, había un círculo perfecto dibujado en la tierra, idéntico a los que hacía con su palo. Me arrodillé, tocando la tierra. Estaba fría, demasiado fría para una noche de verano. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando volví al campamento,
Los niños ya habían regresado. Nadie notó mi ausencia. Regresé a Los Pinos al año siguiente, pero no era lo mismo. Cada crujido, cada sombra, me recordaba a él. El campamento cerró en 2001. Dicen que el terreno está abandonado ahora, que los árboles han reclamado las cabañas. A veces, cuando paso por esa carretera, juro que veo un destello azul entre los árboles. Y siempre, siempre, me pregunto quién era Santiago, o qué era, porque si no estaba en la lista, si nadie lo conocía, si su sombra no seguía las reglas, entonces, ¿qué hacía ahí? ¿Y por qué me sigue mirando en mis sueños, dibujando círculos que nunca terminan? Historia 2. Las 3 y 7. En el verano de 2005, cuando tenía 12 años, mis padres me inscribieron en un campamento cerca del lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Se llamaba Campamento El Roble, y desde el momento en que llegué, me enamoré del lugar. Las cabañas de madera estaban alineadas junto al agua, rodeadas de sauces que se mecían con el viento, sus ramas rozando el suelo como dedos largos. El aire olía a humedad, a flores silvestres y a algo dulce, como si la tierra misma estuviera respirando. El lago reflejaba el cielo, y por las noches, las estrellas parecían tan cercanas que podías tocarlas. Todo era hermoso, como un sueño del que no querías despertar. Pero los sueños, como aprendí ese verano, a veces se convierten en algo más oscuro. La primera noche fue todo lo que esperaba. Nos asignaron cabañas, cada una con literas chirriantes y mantas que olían a naftalina. Conocí a las otras niñas de mi grupo. Clara, mi mejor amiga del campamento, que siempre llevaba trenzas apretadas. Sofía, que no paraba de hablar. Y Lucía, una chica tímida que dibujaba en un cuaderno cada vez que podía. Los monitores eran amables, jóvenes en su mayoría, y nos llevaron al comedor para una cena de tacos y chocolate caliente. Después, nos reunimos alrededor de una fogata, cantando canciones hasta que nuestras gargantas se cansaron. Me fui a dormir con una sonrisa, pensando que ese sería el mejor verano de mi vida. La segunda noche, todo cambió. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. No sabía qué me había despertado. No había tenido una pesadilla. No había escuchado un ruido fuerte. Solo estaba despierta. Miré mi reloj de pulsera, uno digital que mi papá me había regalado, con números verdes que brillaban en la oscuridad. Eran las 3 y 7 de la mañana. La cabaña estaba en silencio, excepto por la respiración suave de las otras niñas. Afuera, el mundo parecía detenido, sin el canto de los grillos ni el susurro del viento. Entonces lo escuché, un rasguño, lento y deliberado, en la pared de madera junto a mi litera. No era el sonido de un animal corriendo o de una rama rozando. Era rítmico, como si alguien estuviera tallando algo con una navaja, una y otra vez. Me quedé congelada, con las manos apretando la sábana. El rasguño seguía, constante, como un metrónomo. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que las cabañas viejas hacen ruidos raros, pero no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en la pared, esperando ver algo, una sombra, un movimiento. Nada. Después de lo que parecieron horas, miré el reloj otra vez. Seguían siendo las 3 y 7. Pensé que tal vez el reloj estaba descompuesto, pero cuando lo revisé al amanecer, funcionaba perfectamente. Al día siguiente estaba cansada, con ojeras que Clara notó de inmediato. «¿Qué te pasa, Ana? Pareces zombie», bromeó. No le conté nada. No quería que pensara que era una miedosa. Intenté disfrutar del día. Jugamos voleibol, hicimos collares con cuentas y nadamos en el lago. Pero no podía quitarme esa sensación.
como si algo me observara desde el borde de mi visión. Cada vez que miraba no había nada, solo sauces, agua y el sol brillando demasiado fuerte. La tercera noche, no quería dormir. Me quedé mirando el techo, con la linterna en la mano, esperando. A las 3:07, el rasguño volvió. Esta vez, no venía de la pared, venía del suelo, justo debajo de mi litera. Era más fuerte, más insistente, como si algo estuviera arañando la madera desde abajo, intentando entrar. Mi respiración se aceleró y mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la linterna. Desperté a Clara, susurrando su nombre con urgencia. Clara, escucha, ¿lo oyes? Ella abrió los ojos, confundida, y se sentó en su litera. El ruido paró de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. ¿Qué? No oigo nada, dijo, frunciendo el ceño. Vuelve a dormir, Ana, estás soñando. Pero no estaba soñando. El cuarto día, apenas podía mantenerme despierta. Me tropezaba durante las caminatas, y las canciones en la fogata sonaban lejanas, como si estuviera bajo el agua. Decidí hablar con un monitor. Don Esteban era el mayor del grupo, un hombre de unos 60 años con el rostro curtido y una voz grave. Le conté lo que había escuchado, las 2 noches, siempre a las 3:07. Él me escuchó sin interrumpir, pero sus ojos se entrecerraron, como si supiera algo que no quería decir. Este lugar es viejo, pequeña, dijo al fin. La madera se queja por las noches, no le hagas caso. Pero no sonó como una explicación. Sonó como si estuviera escondiendo algo. Esa noche, la última del campamento, no pude cerrar los ojos. Me quedé sentada en mi litera, con el reloj en la mano, contando los minutos. A las 3:07, el rasguño volvió, más fuerte que nunca, pero esta vez no estaba solo. Escuché un susurro, justo detrás de mi cabeza, como si alguien estuviera respirando en mi nuca. Era una voz, baja y entrecortada, que repetía mi nombre. Ana, Ana. Tapé mis oídos, pero la voz no paraba. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, creciendo, llenándolo todo. Miré el reloj. Los números verdes estaban congelados, 3:07, pero no parpadeaban, no cambiaban. El tiempo se había detenido. No sé de dónde saqué el valor, pero grité. Mi voz rompió el silencio, y las otras niñas se despertaron, sobresaltadas. Clara encendió su linterna, y el haz de luz barrió la cabaña. No había nada, ni rasguños, ni susurros. Los monitores llegaron corriendo, con linternas y caras de preocupación. Fue una pesadilla, dijo don Esteban, pero su mirada era esquiva. Revisaron la cabaña, el suelo, las paredes. Nada. Las otras niñas me miraron como si estuviera loca. Clara me abrazó, pero no dijo nada. Al día siguiente, regresamos a casa. Tiré ese reloj en cuanto llegué. No quería verlo nunca más. Nunca volví a El Roble, y mis padres no me preguntaron por qué, pero no he olvidado. A veces, en la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, escucho un rasguño. No es fuerte, no es claro, pero está ahí, como un eco que no se va. Y cuando miro el reloj, siempre, son las 3:07. No sé qué era lo que arañaba esa madera. ¿Qué quería? Historia 3. El juego que no terminó. En el verano de 1993, cuando tenía 14 años, mis padres me enviaron a un campamento cerca de Xalapa, Veracruz. Se llamaba Campamento La Brisa, un lugar escondido entre colinas verdes, donde la neblina nunca se levantaba del todo. Era mi primera vez tan lejos de casa, y aunque estaba nervioso, también sentía esa chispa de aventura que solo un verano puede traer. El campamento era un mosaico de cabañas rústicas, campos abiertos y un bosque espeso que parecía tragarse la luz del sol. El aire olía a hierba húmeda
y a algo metálico, como si una tormenta estuviera siempre a punto de llegar. Los monitores, todos jóvenes y llenos de energía, nos recibieron con sonrisas y promesas de diversión. Pero hubo un juego, uno en la última noche, que cambió todo. Los primeros días en la brisa fueron pura emoción. Éramos unos 60 chicos, divididos en grupos para caminatas, partidos de fútbol y talleres de manualidades. Yo era tímido, pero hice un amigo rápido. Luis, un chico flaco con una gorra roja que nunca se quitaba. Pasábamos las tardes explorando los senderos, riendo de chistes tontos y planeando cómo ganar las competencias. Las noches eran para fogatas, donde los monitores contaban historias que nos hacían mirar por encima del hombro. Todo era perfecto, o al menos lo parecía. Pero el bosque, con su neblina pegajosa y sus árboles que crujían sin viento, siempre me ponía los nervios de punta. La última noche, los monitores anunciaron un juego especial, el Eco. Nos explicaron las reglas con entusiasmo. Nos dividiríamos en parejas, cada una con una linterna, y entraríamos al bosque a buscar cintas de colores atadas a los árboles. Cada cinta tenía un número, y el equipo que recolectara más ganaba un premio. Una medalla de madera tallada con el logo del campamento. Luis y yo nos miramos, emocionados. Nos dieron una linterna con pilas nuevas y un mapa básico del área. No se alejen demasiado, advirtió una monitora, aunque su sonrisa restó peso a la advertencia. Nos adentramos en el bosque, riendo y tropezando con raíces, mientras la neblina se enroscaba a nuestro alrededor como humo. Al principio, todo iba bien. Encontramos un par de cintas, una roja con el número 5, una azul con el 3, y las guardamos en el bolsillo de Luis. Pero luego, a unos 20 minutos de caminar, encontramos algo diferente. Era una cinta, pero no de color. Era blanca, casi brillante bajo el haz de la linterna, atada a un árbol nudoso. En lugar de un número, tenía un símbolo, un círculo atravesado por una línea recta. Luis se acercó, curioso. Parece una letra rara, dijo tocándola. A mí no me gustó. Había algo en esa cinta, en su blancura antinatural, que me hizo querer dar la vuelta. Pero Luis se rió de mi cara de susto, y seguimos adelante. No pasó mucho antes de que encontráramos otra cinta blanca, idéntica, en otro árbol. El mismo símbolo, un círculo con una línea. Luego otra, y otra. Las cintas de colores habían desaparecido, y ahora solo veíamos esas tiras blancas, colgando como fantasmas en la neblina. La linterna empezó a parpadear, aunque las pilas eran nuevas. El aire se volvió más pesado, con ese olor metálico que ahora era casi insoportable. Luis, que solía bromear con todo, estaba más callado. «Esto no es parte del juego, ¿verdad?», murmuró. No respondí. No podía quitar los ojos de los árboles, de las cintas que parecían multiplicarse. Entonces lo escuchamos. Un eco, como nuestros propios pasos, pero desfasado, como si alguien caminara detrás de nosotros. Nos detuvimos, girando la linterna en todas direcciones. Nada, solo neblina y sombras. «Es el bosque», dije, más para convencerme a mí mismo. Pero el eco no paraba. Era más claro ahora, no solo pasos. Había un ritmo, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Luis apretó mi brazo. «Vámonos», susurró. Asentí, pero cuando miramos alrededor, el camino que habíamos seguido ya no estaba. Los árboles parecían más altos, más juntos, como si se hubieran movido para cerrarnos el paso. Seguimos caminando, cada vez más rápido, pero las cintas blancas estaban en todas partes. Ahora los símbolos eran diferentes. Una tenía 2 líneas cruzadas dentro del círculo. Otra, 3. Cada cinta que encontrábamos tenía más líneas, como si contaran algo,
como si marcaran un progreso que no entendíamos. El eco se volvió más fuerte, y ahora no eran solo pasos. Era una risa, baja y seca, que parecía venir de todos lados a la vez. La linterna parpadeó una última vez y se apagó. Nos quedamos en la oscuridad, con solo la luz de la luna filtrándose a través de la neblina. Corrimos. No sé hacia dónde, solo corrimos, tropezando con raíces y ramas que parecían salir de la nada. Las cintas blancas seguían apareciendo, colgando de cada árbol, sus símbolos cada vez más complejos, líneas que se retorcían como si estuvieran vivas. El bosque parecía girar a nuestro alrededor, un laberinto sin fin. La risa nos seguía, a veces cerca, a veces lejana, pero nunca paraba. En un momento, vi algo entre los árboles, una sombra, alta y delgada que imitaba mis movimientos. Si levantaba un brazo, ella lo hacía. Si me detenía, ella también. Pero no era mi sombra. Era demasiado nítida, demasiado sólida. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vimos luces a lo lejos. Era el campamento. Corrimos hacia ellas, con el corazón en la garganta, hasta que llegamos al claro, donde las cabañas brillaban bajo las lámparas. Los monitores nos encontraron, jadeando y temblando. ¿Dónde estaban? Nos regañaron. Se salieron del perímetro. Les contamos lo de las cintas blancas, los símbolos, el eco, la risa. Pero cuando mencionamos las cintas, sus rostros cambiaron. No usamos cintas blancas, dijo uno, un hombre joven con una cicatriz en la mejilla. Nos miraron como si estuviéramos inventando, pero había algo en sus ojos, un destello de miedo que no podían esconder. Esa noche en la cabaña, no dormí. Luis tampoco. Nos quedamos sentados en su litera, en silencio, mirando la puerta. Al día siguiente, regresamos a casa. Nunca hablamos de esa noche, ni siquiera entre nosotros. Luis se mudó un año después y perdí su contacto. La brisa cerró poco tiempo después, según supe. Dicen que el terreno está abandonado, que la neblina nunca se va. Pero a veces, cuando paso por un bosque o veo neblina en la carretera, siento ese eco otra vez. Mis pasos, pero no del todo. Y en mis sueños, sigo viendo esas cintas blancas, colgando de árboles que no existen, con símbolos que se retuercen como si quisieran hablar. No sé qué encontramos esa noche. No sé si el juego terminó, o si, de alguna manera, todavía estamos jugando. Estas historias no tienen respuestas. No hay una explicación lógica que las ate. Ningún final que las haga menos inquietantes. Tal vez sean solo recuerdos deformados por el tiempo, o tal vez, en esos campamentos, algo se quedó con ellos. Algo que aún espera, en la quietud de un bosque, en el rasguño de una cabaña, en el eco de un juego que nunca terminó. La próxima vez que escuches una historia de verano, pregúntate, ¿qué se llevaron esos niños cuando volvieron a casa? Y más importante, ¿qué dejaron atrás?